Excelente banda sonora también para una excelente película de uno de los grandes directores de los que prácticamente aquí hemos hablado de gran parte de su filmografía, desde el show de Truman, que creo que dedicamos incluso hasta 2 programas, una vez que vino un invitado profesor de filosofía a hablar de esta curiosa película que siempre se aplica al mito de la caverna de Platón, o la del Club de los Poetas Muertos, o también creo que de las últimas fue Gallipoli también, que fue también maravillosa de Mel Gibson, de las que hemos tratado. Y con esta película del año 2003 sorprendió recuperando el género de pirata, y yo creo que con una película excelente que recuperaba ese rodaje, pero desde un clasicismo, desde una puesta en escena muy clásica que recordaba pues a esas películas de piratas, pues al viejo estilo, hecha con artesanía, ¿no? ¿Qué les pareció ver esta pequeña joya que está dentro de las listas de las mejores películas del siglo XXI? Pues a mí me pasa lo contrario que con Piratas, ¿no? De la que hemos hablado antes. Para mí Master and Commander es una obra maestra que en su momento no se le valoró como se debía, al menos entre los espectadores, porque por la mala suerte de coincidir con Piratas del Caribe, ¿no? Que era una apuesta totalmente distinta sobre estas historias de navíos y de abordaje. Y recuerdo que yo la vi en el cine y la publicidad que se le hizo en su momento, precisamente querían compararla todo el tiempo, ¿no? Con esa Pirata del Caribe, que intentando vender una cosa que no es. Y recuerdo también que yo salí algo decepcionado del cine, porque no llegué a entenderla por eso, por la cercanía de la otra película. Luego volviéndola a ver, me he dado cuenta de que es una cosa totalmente distinta, y que aunque tiene grandes, incluso me atrevo a decir que son las escenas de batallas navales mejor rodadas de la historia del cine, pero aparte de eso es que la importancia es precisamente el drama que hay dentro del barco, ¿no? Esa vida en la mar, que creas esos conflictos, ¿no? entre los tripulantes, entre la tripulación, los oficiales, lo difícil que es mantener la disciplina, el respeto, y todos los peligros, ¿no? que pasa un barco cuando tiene que ir en busca de ese barco francés, y toda esa estrategia, ¿no? que se tiene que crear para poder abatirlo, ¿no? Y si encima le añades esa banda sonora que le viene como anillo al dedo, y una fotografía espectacular, creo que se llevó el Oscar la fotografía, pues estamos ante, para mí, una gran película, y quizás de las mejores de este género. Bueno, yo coincido también que es una película redonda, ¿no? En cuanto al tema. Es verdad que es una película, no, en este caso no es de piratas, ¿no? Es una película, pues digamos, más de guerra, ¿no? En este caso es de guerra naval. Y bueno, es una película, como decía Óscar, de un homenaje a la época clásica. Pero es una película, pues eso, hecho a fuego lento, ¿no? Y que requiere un trabajo previo, pues con mucho rigor, un trabajo de documentación, sobre todo en la ambientación de las batallas, y sobre todo también, ahora Lolo comentaba algo, ¿no? Cómo es esa vida en el barco, ¿no? A mí me hizo pensar, al ver la película, digo que estos barcos eran ciudades flotantes, ¿no? Donde había de todo, es decir, había carpinteros, tejedores, relojeros, pescadores, ¿no? Es decir, incluso naturalistas, ¿no? Aquí hay una especie de homenaje a Darwin, ¿no? En esas primeras expediciones, que claro, los botánicos pues la harían posteriormente, ¿no? Pero ya aquí, claro, en estos barcos habría también personas con intereses científicos, ¿no? Y sobre todo en esta parte cuando van a las Galápagos y empiezan a investigar
sobre ciertas especies, ¿no? A mí me parece una película que sí, estamos hablando de una película muy seria y redonda en todos los sentidos, ¿no? Sobre todo también por la calidad de los recursos técnicos, ¿no? Que en este caso pues no tiene ni un pero, ¿no? Dicen que también es como homenaje al espíritu de la ilustración, ¿no? De todas estas personas que estaban en los barcos y que había como una curiosidad por la ciencia, que aprovechaban para... Y que en el barco no eran... no eran salvajes los que se alistaban en este tipo de barcos, ¿no? Es decir, como en otras películas se puede ver, ¿no? Que la mayoría son pues eso, de convictos, ¿no? Que se alistan a la marina y se van en estos barcos, ¿no? En este caso, pues puede haber personas con muchos intereses y personas muy profesionales en lo suyo, ¿no? Y a lo que te decía antes, ¿no? Es decir, después de cada batalla o después de cada golpe o después de cada tormenta, el barco quedaba impoluto otra vez, ¿no? Si veías tú la gente trabajando y el barco quedaba brillando en un par de días, y eso es asombroso, ¿no? Porque seguramente sería así, ¿no? Y ahí todo el trabajo, sobre todo de la intendencia, ¿no? En este cargo que hay un personaje aquí, el que se suicida, ¿no? Que yo creo que sobre todo porque no es capaz de llevar la presión que corresponde al cargo, ¿no? Que no es un cargo de autoridad, sino un cargo que tiene que mantener un equilibrio entre eso, el compañerismo y la autoridad, que en este caso Russell Crowe yo creo que lo maneja bastante bien, ¿no? Es un capitán pues muy sabio, ¿no? Y que es cercano, pero también es el jefe, ¿no? Y eso ahí se ve bastante claro. Aquí hay en el personaje de Russell Crowe muchos matices. Yo creo que es uno de los grandes, porque se ve eso que tú dices, la autoridad, y luego cuando tienen que operar al naturalista, ¿no? Al médico, al científico, sí, bueno. ¿Cómo le hace luego operación a Gaia, diría yo, porque se autoopera él al final, sí, ¿no? Pero ¿cómo le hace el capricho después de decir, nos vamos? Dice, es una cirugía selfie. Se me adelanta el selfie. Sí, eso se ha visto en algunas otras películas, la autooperación, sí. Pero después ese guiño de amistad tan bonito que tiene, dice, ya nos vamos, dice, no, nos vamos a quedar una semana más aquí porque sabía que antes él quería quedarse, ¿no? Para ver los animales y para ver un poco todo el... Hombre, es que esa trama también yo creo que es algo que hace más grande esta película, ¿no? Esa historia entre el capitán y el doctor, esa amistad de dos personas tan distintas, ¿no? De ver la realidad y que tienen objetivos distintos en la vida, y que muchas veces esos objetivos entran en conflicto, pero en el fondo tienen una amistad muy 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 profunda, que precisamente se ve en ese momento, ¿no? Cuando que entra con la contradicción de la escena de cuando tiene que elegir el mal menor, ¿no? Que dicen en un momento, y dejar morir a uno de los tripulantes. Y cuando llega la hora de elegir entre salvar la vida de este doctor o la de seguir al barco, pues en este caso elige salvar la vida de su amigo, ¿no? Aunque sean personas tan distintas. Que se ve también correspondida en la relación del médico, bueno, con aquel muchachito, ¿no? Que pierde el brazo al principio de la película, aunque también es otra escena durísima, ¿no? Que el chiquillo tiene que soportar la amputación de su brazo sin anestesia, sin nada, ¿no? Que era la dureza de la vida en el mar. ¿Y cómo le van ayudando después? Eran como aprendices de este... Sí, por eso esa relación de amistad que se ve entre el capitán y el otro, pues también se ve en otro grado, evidentemente, con este muchacho. Y luego el contraste, ¿no? De ese espíritu de la ilustración con la superstición que había en el barco, sobre todo eso de los más rudos, de los más... El gafe, de los más... que dicen que era por lo de Jonás y la ballena, por lo de Job también. Esa superstición de que siempre que estaba él de guardia parecía, porque el otro, es verdad que eso lo plantean muchas de las críticas dedicadas a esta película, que el barco francés siempre en esta película aparece siempre como un fantasma, es decir, está planteado siempre como desde un aspecto fantasmagórico, sí, nunca se le ve. También puede ser recuerda un poco al Moby Dick, ¿no? Recuerda, yo creo, un poco esa historia de esa obsesión, claro, de esa obsesión por y además hay varios momentos de la película donde el médico, ¿no? Se enfrenta al capitán diciéndole eso, ¿no? Como que a veces se sobrepasa de lo que es su deber, ¿no? Porque él siempre se excusa con que es su deber, él ir a por el barco, pero el otro dice, no es tu deber, ¿no? Parece que es algo personal y estás arrastrando a los demás, ¿no? Y yo creo que ese efecto está muy bien representado, ¿no? Con esa fotografía, esa imagen de que siempre aparezca de esa manera fantasmal, siempre por detrás, siempre por sorpresa.
Yo también quería representarlo o simbolizar el miedo atroz que se le tenía a Napoleón, ¿no? Que era precisamente eso, un fantasma, es decir, era el temor a que apareciera Napoleón en cualquier momento, ¿no? Los navíos franceses acabarán contigo en cuestión de segundos. Y esos discursos que siempre tienen para motivar a la tripulación, los discursos siempre prebélicos, cuando dice, esto es Inglaterra, dice, el barco este es Inglaterra, ¿no? Como para motivarles de que estaban luchando por su tierra o que estuviesen en el mar. Sí, creo que incluso hay una conversación sobre Nelson, ¿no? El gran almirante Nelson de la batalla de Trafalgar, que fue años después en lo que está ambientada la película. Bueno, ambientada, no sé si está a principios del siglo XIX, ¿no? 1801 o 1800... Creo que empezaba la película poniendo algún año, ¿no? En la guerra napoleónica, sí. Y luego se ve en la batalla final, yo creo que es un intento de hacer lo mismo que se hizo en Trafalgar, ¿no? Que es ese ataque casi perpendicular a las naves a las que se atacaba. O ese gesto también, muy también de Moby Dick, de parecer un ballenero. Parecer un ballenero oculto, cuando todos se disfrazan de ballenero. Y luego también, por hacer una escena mítica de esta película, la escena final, la del dueto que yo creo que le dota a la película como de un aire poético también. Yo creo que por eso también esta película tiene ese síntoma clasicista, ¿no? De que no es una película chabacana a la altura de esas películas solamente de acción y ya está, sino que tiene su punto de poesía, su punto de música clásica bien escogida, su punto de cultura a la hora de... Es decir, que es una película de alguien culto, es decir, de alguien pues que ha hecho una apuesta por hacer una película pues con muchos toques, que no es una película solo de palomitas y ya está, es decir, como sí lo son, no desprestigiándola, pero como sí lo son las de Johnny Depp, del Pirata del Caribe, ¿no? Que es una saga que ha ido un poco en decadencia, pero que empezó muy bien, pero que luego se han ido convirtiendo un poco solo en comedia y batalla, pero estas ofrecían algo más, esta era como un panorama. Que aquí siempre marcan como que ese barco es un mini universo, ¿no? Que representa pues todo lo que ocurre, ¿no? En la totalidad de la vida, ¿no? Porque como la dureza de la vida, de la dureza de la muerte, porque aquí cada muerte te llega a lo más hondo, ¿no? No es como la típica película de entretenimiento donde le pegan una cuchillada y te olvidas, ¿no? Al segundo. Aquí cada cañonazo, cada persona que se ve herida te duele como si fuera a ti, ¿no? Y yo creo que eso es algo que la realización se marca mucho precisamente por eso, ¿no? Porque quiere llegar a ser algo más que simplemente una historia de aventura. Sí, lo destaca mucho el papel que siempre los ingleses han tenido, ¿no? Que son de los grandes defensores en contra de este tipo de invasiones, ¿no? Como pudo ser la francesa o como pudo ser Churchill después con los nazis, ¿no? Es decir, ellos son la cultura, la civilización frente a la barbarie, ¿no? Que en este caso eran Napoleón y estopar con fantasmas, ¿no? Que te podían destruir, ¿no? Y aquí se ve muy claro, ¿no? Es decir, ellos representan la civilización, representan la cultura, representan todo eso que acaba de decir Óscar, ¿no? Es decir, que no es un barco, no es un barco de brutos alistados a la marina o de gente que va a matar y ya está, no, representan algo más y representan una nación y representan, en este caso, un imperio, el mayor de la historia, ¿no? Sí, por tener ese personaje del médico es el que pone ese punto de cultura y de civilización, y también el propio capitán, que era una persona sensible, con una preocupación, bueno, de hecho, ya por tocar un instrumento y esa sensibilidad por la música, sí, ya denota que no era y una sensibilidad humana que se destaca en muchas escenas, sobre todo después de los ataques o después de las batallas, pasa el capitán herido por herido preguntando, ¿no? Y preocupándose por ellos, ¿no? Y llamándolos por su nombre. Eso demuestra mucha cercanía, demuestra mucha humanidad. Sí, precisamente con lo que había hablado antes del momento en que hablan de Lord Nelson, precisamente esa escena es la que más me gusta de Russell Crowe, porque tiene un detalle muy curioso, que es que le preguntan por Nelson y al principio habla de él como alguien que pues que conoció, ¿no? De manera cercana, ¿no? Estuvo a su mando, y hablan de él un poco como en plan medio broma, ¿no? Y ve la cara de ese marino que le ha preguntado, y de repente cambia, ¿no? Y le dice
pues que Nelson fue un gran personaje, ¿no? Que gracias a él pues tuvieron muchísimas victorias, ¿no? Y yo creo que ahí también se demuestra esa importancia de a veces esas personalidades, ¿no? Esos líderes que hacen mover a una nación y aunque de cerca quizás no sean todo lo que se habla de ellos, pues hace falta, ¿no? O son necesarios, ¿no? Y más en este caso, que es en un barco que tiene que estar a la orden de una persona y mantener ese respeto, ¿no? Sí, en este caso la mitificación, la mitología también es necesaria, ¿no? Es necesario mantener esa... Exacto. Es madera de líder lo que tenía el personaje de Russell Crowe, de saber ganarse a su tripulación, con lo que decía Alejandro, de esos detalles, de saberse el nombre, de la preocupación. Eso es lo que mantiene no, unido. y que luego también cuando a este hombre, al intendente creo, al cargo inferior, al capitán, ¿no? Que es el que se encarga de dar las órdenes, pasa al lado de uno y se burlan, ¿no? Es el capitán quien se da cuenta y el capitán quien le llama y lo manda a azotar, ¿no? No es que sea extremadamente bondadoso como algunos críticos le dicen, que el personaje de Russell Crowe es muy, muy bondadoso, no es así. En el momento que lo manda a grilletes y luego lo manda a azotar, ¿no? Un castigo. Sí. Es bueno hasta que le hacen ser malo, es así. Pero siempre para dar ejemplo, ¿no? Siempre Claro. por ese afán de justicia, ¿no? Las muertes en combate son más fáciles de soportar. En mi caso, si muere alguien mientras opero o por alguna infección posterior, debo recordarme que fue el enemigo quien los mató, no yo. Ese joven ha sido una baja de guerra. Y tú mismo dijiste que hay que elegir el mal menor. El animal. Afectará a la tripulación. Warley era popular. ¿Te han comentado algo al respecto, Steven? Jack, antes de contestarte, debo preguntarte si hablo con mi viejo amigo o con el capitán. Al capitán le diría que hay pocas cosas que deteste más que un chivato. Hablas como un irlandés. Porque soy irlandés. Entonces, como amigo. Como amigo, te diría que ni una vez he dudado de tus aptitudes como capitán. Sin rodeos, por favor. Tal vez deberíamos haber dado media vuelta. Los hombres seguirán a Jack el afortunado a donde sea, convencidos de tu victoria. Pero ahí está el problema. No admites la derrota. Perseguir a un barco más grande, más rápido y con esos cañones largos empieza a oler a orgullo. No es una cuestión de orgullo. Es una cuestión de deber. ¿Deber? Sí, claro. Me han hablado muy bien de él. Sé todo lo sarcástico que quieras. Ver las cosas a través de un microscopio es cosa tuya. Esto es un buque de guerra y aprovecharé cualquier posibilidad, por pequeña que sea, para cumplir con mi deber. ¿A cualquier precio? A cualquier precio. Cumplir las órdenes sin importar el precio. ¿De verdad puedes asegurar que no hay nada personal en esta llamada al deber? Las órdenes están sujetas a pequeñas variaciones. Mis órdenes eran seguirla hasta la costa de Brasil, así que hace tiempo que han dejado de ser válidas. Hay que decir que la selección musical de esta película es excelente, porque mira que tanto los temas que antes lo estábamos comentando fuera de antena, lo curioso, ¿no?, de que al final unos ingleses estén tocando a Boccherini, que era de la corte española, es decir, la elección musical, ¿no?, que tomaban estos ingleses. Sí, también debo destacar, dejar claro que la cultura está por encima, ¿no?, de cuestiones políticas, a lo mejor, ¿no? Sí. A mí me recordaba mucho, bueno, que es la misma, claro, la misma música que sale también en Sangre de Mayo, de José Luis García,
está muy llena de estos minuetos, aunque en este caso es la de Bach, esta que estamos escuchando, que también aparece en la película. ¿Con qué escenas se quedarían de esta maravillosa película? Que es curioso, a mí me sorprendió que no tradujeran el título, solo tradujeron Master and Commander, se quedó en inglés, y luego sí tradujeron lo al otro lado del mundo, pero no sé por qué es un título como a media, mitad traducido, mitad no. No sé por qué no se tradujo lo de Master and Commander. Mejor hacer eso que otras traducciones que tenemos en la historia de las traducciones de películas aquí. Pero bueno, la gran traducción spoiler, la de La semilla del diablo. Sí. Que eso siempre todo el mundo se queja, ¿no? Yo con escena, si me permitiría decir dos. Una va a ser la del niño, que es que me impactó muchísimo, recuerdo en el cine verla, y fue el momento en el que dije, vaya, esto es otra cosa, ¿no? Esta película no es una película de diversión y entretenimiento. Y cada vez que la veo, cada vez que veo esa escena, siempre me afecta, ¿no? Me produce una sensación de tristeza, de rabia, ¿no? Cuando ese niño está ahí y le están cortando el brazo. Y la otra sería toda la secuencia en el que persiguen al barco, ¿no? A este barco francés durante una tormenta, que creo que está muy, muy bien desarrollada esa secuencia, porque empieza muy alta, ¿no? Con todos los marineros a una, ¿no? Incluso gritando vítores al capitán. Y claro, las batallas navales son larguísimas. En el cine parece que el barco tiene un motor y de pronto se acerca al otro barco y lo aborda, pero no es así, ¿no? Son larguísimas, son horas y horas. Y se ve como esa felicidad del principio, ¿no? Ese ánimo se va cada vez bajando hasta terminar de ver en otra escena también impactante, que es el momento en el que el capitán tiene que elegir entre si dejar morir a ese marinero que ha caído al mar o que se hunda el barco. Se me hay una escena, bueno, que no hemos comentado, que es aquella escena que me parece durísima, que es cuando entraron en una especie de calma chicha, ¿no? Que no había viento, no había agua ni lluvia. Eran unos momentos durísimos en los que liderar aquella manada de hombres en esas circunstancias pues tiene que ser bastante difícil, ¿no? Destaco esas escenas por no destacar otras mucho más sublimes, ¿no? Como ese final o mucho más sublimes desde el punto de vista bélico, que si cabe esta expresión, ¿no? Que es esa batalla, ¿no? Que creo que tiene unos sonidos, bueno, el sonido en el cine, pues yo no lo he visto en el cine, pero tuvo que ser tremenda, ¿no? Sí, eso en estéreo tuvo que ser, sí. A mí yo me sí, como digo, cada cañonazo que se ve en la película, cuando estabas en el cine, es que parecía que te estaba dando a ti, vamos, esa bala de cañón. Yo me acuerdo de esas naturistas que se ve cuando se ve eso, las islas Galápagos, los caimanes que se ven metiéndose en el agua, cuando se pone, y luego el accidente tan tonto que tiene el albatros, porque aquel garrulo se puso intentando disparar a una gaviota que estaba por allí y le da, ¿no? Pero esas imágenes muy de documental, porque son imágenes reales de animales, son también muy... O cuando que van a llevárselo todo al barco, pero de repente ven el barco francés y se venga, suelta la jaula, ¿no? Y tienen que soltar todas las jaulas y se pierde todos los animales que habían logrado capturar para seguir el proceso de la ciencia y de la investigación. En definitiva, es una película que recomendamos porque, ya digo, está dentro de esa lista, ¿no?, de las grandes películas del siglo XXI, y una gran reflexión, en el fondo, sobre la vida misma, sobre el honor un poco, sobre la amistad, una gran reflexión humanística, ¿no?